Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Saltiel, como me presentaron soy especialista líder de agua y saneamiento del Banco Mundial. Quisiera agradecer a la CAF y al Gobierno de España por esta oportunidad de participar en este panel. Tenemos 4 panelistas y creo que el viceministro Ortuño nos ha dado el aperitivo, si ustedes me permiten usar la expresión a esta hora, el aperitivo muy interesante para el debate, ¿no? El viceministro planteaba, en el caso de Bolivia, los desafíos que enfrenta el sector de los recursos hídricos y del riego. Creo que estos desafíos no son ajenos a otros países de la región latinoamericana, incluso para España también. Viceministro, planteaba usted el tema de la decisión del gobierno de Bolivia de encargar la gestión integral del agua, el tema del reuso de las aguas residuales, ya lo escuchamos en las sesiones anteriores. Usted hablaba de la revitalización de los sistemas de riego, del tema de los proyectos multipropósito, el tema del nexo. Son temas muy vigentes para toda la región, ¿no? Y nos gustaría, en este debate que tenemos ahora, que se inicia ahora, poder debatir estos temas, ¿no? Nos gustaría poder explorar los distintos modelos de planeación y gestión, tanto del recurso hídrico como del tema del riego en los países de América Latina, para el manejo del agua en el sector agrícola, principalmente, pero bueno, si hablamos de gestión integral del agua, agua para riego, no podemos dejar de tocar gestión del agua para otros sectores también. La conexidad es clara, también lo vimos en el panel anterior. Entonces tenemos aquí a expertos en el tema de gestión del agua con experiencia en distintos países, representando a Argentina, España, Perú y México, situaciones muy variadas. Vamos a iniciar la discusión y las preguntas y las presentaciones del panel con 2 experiencias, la de Argentina y la de México, para entender la situación actual y las lecciones aprendidas en la implementación de los mecanismos de gestión en el sector agrario. José Luis Álvarez es desde el año 2012 el Superintendente General de Irrigación de la provincia de Mendoza, Argentina. Anteriormente fue ministro de Agroindustria y Tecnología de la misma provincia de Mendoza y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Otro José Luis Minjares, también de una provincia o de un estado de México, el estado de Sonora, es coordinador de los distritos de riego en el estado de Sonora, representando a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Estas van a ser las 2 primeras presentaciones o preguntas que van a abrir la sesión. Luego vamos a profundizar con nuevas iniciativas, tanto en la región de América Latina como aquí en Europa, en España en particular. Vamos a tratar de entender algunas experiencias de gestión de la infraestructura de riego, pero también de APPs, cómo están funcionando en España, cómo han funcionado en el caso del Perú. Tenemos también la presencia de Milton Bongese, exministro de 2 ministerios en el Perú, muy vinculados por supuesto al tema del agua, el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así que, Milton, tienes todas las caras del uso del agua, ¿no? Porque además en el Minagri estuvo a cargo, o bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, del Minagri, en el Perú está la ANA, la Agencia Nacional del Agua. Milton tiene una maestría en Economía de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Además ha realizado estudios de Economía Agroalimentaria y Economía del Desarrollo aquí en España, Japón e Inglaterra. Trabajó además en el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, en donde en sus 7 primeros años fue especialista en desarrollo rural. Y finalizaremos el panel con Alberto Garrido, de aquí de España. Alberto es director del Observatorio de Agua de la Fundación Botín, es profesor asociado de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinador del Instituto Agronómico de Zaragoza y miembro asesor del Foro Rosenberg. Es ingeniero agrónomo y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid
y tiene un máster en Economía Agraria y de Recursos Naturales de la Universidad de California en Davis. Entonces comenzamos con Mendoza. Mendoza es la provincia más desértica de Argentina. Solo el 5% aproximadamente de la provincia es verde, 3.5% es dedicado a la producción agraria y utiliza el 90% del agua consumida y la agricultura y el resto es para uso urbano. O sea, 90% va a la agricultura. Mendoza viene sufriendo sequías importantes en los últimos años. Se ha declarado en emergencia hídrica por quinta vez, no sé si ha salido ya de la emergencia hídrica, quinta vez consecutiva. Por otra parte, Mendoza es una provincia con una fuerte cultura del agua, es uno de los modelos en Argentina en gestión del agua en general, en riego en particular. Y el agua es un elemento clave para el desarrollo de la provincia. Entonces, José Luis, quisiéramos comenzar tu exposición, si nos puedes describir cómo está compuesto el sector del agua en general en la provincia y de riego en particular, en Mendoza pero también en Argentina. ¿Cuáles son los principales retos actuales? ¿Cómo están manejando esta situación de emergencia hídrica? Y también una descripción de los actores principales en el sector. Bueno, son varias preguntas en una. Está bien, vamos a tratar. Bueno, primero agradecer la invitación que me hacen por segundo año consecutivo. La verdad es un placer poder discutir los temas y poder sacar conclusiones y tratar de captar de cada una de las ponencias y ver cómo podemos ir mejorando nuestra realidad cotidiana cuando nos toca volver y enfrentarnos a los desafíos que tenemos. La verdad que sí, que este tema de la variabilidad climática nos está obligando a repensarnos permanentemente. 5 años de emergencia hídrica, lo cual no teníamos en nuestros registros un periodo tan prolongado, con lo cual hace que tengamos que ver si nuestros registros fueron tomados en un tiempo de abundancia, que son prácticamente los últimos 100 años, y esta es la verdadera situación hidrológica a la cual nos tenemos que acostumbrar. Pero nos requiere realmente esfuerzos adicionales, no solo en Mendoza, sino en toda la Argentina. La Argentina ha alcanzado ahora, hace pocos años, los 2 millones de hectáreas irrigadas. Argentina siempre se caracterizó por ser un gran área de secano, más de 40 millones de hectáreas que se cultivan en secano, pero el área irrigada estaba concentrada en muy pocas provincias. Bueno, ahora ha habido un impulso en los últimos años y hay un plan que se está desarrollando en el país para estas 2 millones de hectáreas irrigadas llevarlo a 6 millones de hectáreas. Esto va a requerir, obviamente, una fuerte condimento de financiamiento público y financiamiento privado a través de las asociaciones público-privadas, que es lo que persigue la nueva gestión nacional, para poder llegar a ese desarrollo. Pero concentrándonos en Mendoza, las características que nosotros hemos tenido ha sido una gran institucionalidad. La institucionalidad nos los dio nuestra ley de agua en 1884, si uno lo piensa, 5 años después que la ley española, y tuvimos principios que hicieron que pudiéramos desarrollar el oasis de una manera muy generalizada, porque teníamos un principio que era el principio de la inherencia del agua a la tierra. ¿Esto qué significa? Que el derecho de agua no se puede separar de la tierra a la cual pertenece. Y lo que nos permitió planificar durante años nuestros sistemas de riego y nuestro gran desafío, que era llevar el agua a esas tierras secas. Así como en la Argentina solo el 5% es irrigado, en Mendoza el 100% es irrigado. No viviríamos si no irrigamos lo que tenemos. Y esto nos hizo tener un modelo en el cual nosotros, en nuestra institucionalidad, todos los temas los resolvemos dentro del Departamento General de Irrigación. Nosotros mismos somos los que reglamentamos la ley de agua, no el Poder Ejecutivo, y somos los jueces en primera instancia. Entonces esto hace que se concentre toda la política de agua en el Departamento de Irrigación. Este es un modelo que nos ha permitido realmente evolucionar y tener un uso muy eficiente del recurso hídrico. Pero a la luz de la variabilidad climática, nosotros hoy
nos estamos planteando un cambio del diseño de que nosotros teníamos. Y sobre todo, que hemos visto que estos años que hemos tenido menos agua, hemos sido más eficientes y hemos tenido mayores niveles de producción. Esto quiere decir que todos nos pusimos a pensar en que al haber menor cantidad de agua, cómo podíamos nosotros utilizar mejor la poca agua que teníamos. Y lo que nos genera algo para hacia futuro, si no podemos incrementar los oasis en los cuales nos encontramos. Entonces, los grandes desafíos que nosotros tenemos es, primero, acceder más al conocimiento científico desde el punto de vista de cómo nos encontramos, cuál es nuestra realidad y hacia dónde tenemos que apuntar. Y ahí me gustaría hablar en algún momento sobre el tema agua subterránea. Karin nos mostró, cuando hay una sobreexplotación, ¿qué genera? Bueno, nosotros vemos que en el tema de agua subterránea estamos muy mal desde el punto del nivel de conocimiento. Todavía no ingresamos al siglo XXI, ni con las técnicas de aplicación, ni con las técnicas de uso, pero me gustaría, si después tenemos un momento para poder explicar qué estamos haciendo sobre ese tema. Y lo que nosotros necesitamos es crear incentivos. Creo que esto es el gran tema que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros medimos el impacto que tenemos del agua con la generación de empleo. Creo que esto es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que seguir evolucionando. Nosotros lo que teníamos era un concepto productivista, cada vez más producción. Lo que nosotros queremos cambiarlo es cada vez mayor valor agregado por gota de agua que nosotros utilizamos. Creo que este es uno de los principales retos y desafíos en los cuales nos estamos encontrando y en los cuales necesitamos que toda la administración y que todos, tanto el sector público como el sector privado, que trabajamos de manera conjunta, y acá el otro tema, en nuestra ley, desde 1884 nos obliga al sector público y privado a convivir. Nosotros administramos el agua desde lo que escurre de la cordillera a los grandes embalses, los canales principales son nuestros, y después le entregamos al sector privado para que la distribuya. Entonces esta convivencia entre el sector público y privado nos ha permitido y nos han exigido del sector privado cada vez ser más eficiente en la entrega y en la distribución. Creo que este es el otro gran reto y el otro gran desafío. Nosotros, miren, desde hace 3 años hemos hecho algo que para algún administrador quizá no le guste. En el caso mío fue descentralizar las obras. Entonces las obras ya no las hago yo como sector público, sino se las he descentralizado al sector privado. ¿Eso qué ha permitido? Un ahorro del 30% en el monto de las obras que nosotros hacemos. Y acá tengo un manual, que es el manual que nosotros desarrollamos, que es el de obra por administración. Les voy a dejar una copia, pero está en la web nuestra, en el cual mostramos cuáles son todos los sistemas y cómo nosotros hemos logrado que el sector privado nos enseñe al sector público a bajar los costos. Creo que este es uno de los grandes desafíos que nosotros teníamos, lo hemos logrado y ahora nos queda convencer a los bancos que nos financian, que vean que esta herramienta de descentralizar los fondos a los mismos usuarios nos ha permitido a nosotros hacer más con la misma cantidad de dinero. Creo que es uno de los grandes desafíos que nosotros con responsabilidad, con más controles, porque nosotros tengo dos mecanismos de control. Los usuarios organizados tienen 4, porque nosotros tenemos presupuestos participativos y todos los años se someten en asamblea la aprobación de sus balances y después vienen los controles del Estado en todo momento. Entonces, creo que nosotros hemos logrado a través de este mecanismo poder hacer más con la misma cantidad de dinero y creo que es un ejemplo hacia futuro esto. Yo le voy a regalar a José este ejemplar, pero me gustaría que después el que lo quiera consultar en nuestra página web es el manual de obras por administración, donde explicamos desde las obras más simples hasta las más complejas cómo se pueden desarrollar y cómo se pueden avanzar. Gracias, José Luis, y también por desafiar a los bancos. A ver, José, te toca responder a ti. Aceptamos el reto. Muy bien, entonces al otro José Luis Minjares. Sabemos que la cuenca del río Yaqui, en el estado de Sonora, es la región más importante productora de trigo en México. La principal fuente de agua de riego en la cuenca, más del 86%, es el agua superficial, que a nivel mundial se considera que es el sistema de riego, así lo tengo escrito, que más desperdicia agua. Sin embargo, el distrito de riego número 041 del Yaqui en Sonora es uno de los más eficientes en México, con una eficiencia global actual del 52%.
En otros distritos de riego en México el promedio de la eficiencia es del 35%. Entonces, evidentemente, el distrito José Luis que administras es uno de los más eficientes en el país. Nos gustaría que comentes entonces cuáles son las acciones que ustedes han realizado para llegar a estos niveles de eficiencia en la aplicación del agua de riego. Muchas gracias, Gustavo. Y gracias por la invitación que nos hicieron de CAF para venir a compartir estas experiencias que tenemos en la cuenca del río Yaqui, en el distrito de riego 41. Y efectivamente este distrito de riego es uno de los más eficientes de México y junto con Mendoza es de los distritos más eficientes en Latinoamérica. Yo quisiera iniciar o compartir con ustedes y hacer una breve reseña de cómo diferentes eventos, y qué es de lo que se trata los diálogos del agua, diferentes eventos influyen en la seguridad hídrica y en este caso en la eficiencia de los distritos de riego. En primer lugar, también quiero mencionarles que en México la gestión de los recursos hídricos ha tenido avances muy importantes. Desde un inicio, desde la construcción, desde la creación de los distritos de riego y las grandes presas que sucedió por 1940, 1950, se dieron avances importantísimos. En aquella época, en el distrito de riego, pues los canales eran de tierra y los usuarios apenas se estaban conociendo, las eficiencias eran menores, globales, del 30%, ¿verdad? Global. Posteriormente, ahorita con lo que mencionó Karim sobre la cuestión lo apunté, de campeones contra instituciones, ¿verdad? Hubo un programa muy importante en México durante 1960 y hasta 1970, que fue el Plan de Mejoramiento Parcelario, que creó las bases para aplicar la ingeniería del riego tanto en canales de conducción como en la misma parcela. Antes de eso, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos le dio énfasis a la construcción de los distritos de canales y se puso poco énfasis a la parcela. Entonces, eso lo conocemos nosotros como gestión del suministro, que se conoce que es lo anterior, cómo se venía haciendo, ¿no? Es gestionar cómo suministrar el agua con las eficiencias que obviamente se tenían en aquella época. Con el Plamepa se inicia la aplicación de la ingeniería de riego tanto en canales de conducción como en la parcela misma. Desafortunadamente, en 1976 se fusionan dos secretarías, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Entonces, mucho del conocimiento y de lo que se formó, aquí viene lo de campeones y de institucionalidad, se pierde y la eficiencia que se había logrado con la creación de los distritos baja en esa época, ¿verdad? Fue una decisión que influyó cómo la eficiencia de los distritos bajó. Eso sucedió entre 1970 y hasta los 80. En 1989, con la creación de la actual Comisión Nacional del Agua, se da un impulso a la gestión del riego en México. Se da lo que mencionaba ahorita José Luis, se hace el proceso de transferencia de los distritos de riego a los productores. Y con ello también se inicia un proceso modernizador de las obras de riego. Eso es importantísimo y es un acierto del gobierno federal de haber hecho eso. Con eso se logra incrementar de nuevo la eficiencia que se había perdido con la administración anterior. Con ese llegamos hasta eficiencias globales del 40-42%. Pero aquí viene otro evento, y que coincido también con lo que menciona José Luis ahorita, las crisis nos hacen ser más eficientes. A nosotros una sequía que nos pegó fueron como 8 años. En el 2002-2003 colapsó el sistema del Yaqui,
¿verdad? En esa época, tanto las instituciones como los mismos productores, esa crisis nos hizo pensar que debíamos ser más eficientes y tomamos decisiones, ¿verdad? ¿Qué acciones se tomaron para ser más eficientes? Se empezaron a revestir canales, entubar canales, obras de mejoramiento, la administración, porque empezamos a detectar pérdidas administrativas también, ¿verdad? Y logramos con eso incrementar la eficiencia hasta casi un 46%, que es de una aspiración, yo creo, de muchos distritos de riego. Es excelente, ¿verdad? Pero, y así estuvimos por algunos años, pero después de eso vienen otros eventos que se trata de la seguridad hídrica también, que es las presiones de otras actividades, ¿sí? Viene la presión inclusive de otras cuencas, vienen presiones de otros usos hacia la actividad agrícola, y eso también, y nosotros estamos convencidos de que en estas cuencas donde ya no hay disponibilidad, que nosotros tenemos que ser más eficientes para poder liberar agua hacia otros usos. Entonces empezamos a trabajar en detectar cuáles eran las pérdidas que teníamos en el distrito de riego, pero qué pérdidas teníamos en la red de conducción y cuáles eran y cómo podíamos solucionarlas. Puntualmente había pérdidas que podrían ser de construcción de obras y otras no, eran estructurales y no estructurales. Entonces nos dimos a la tarea de hacer eso y nos dimos cuenta que aproximadamente, números más, números menos, en ciertos ciclos agrícolas, el 50% se pierde en la conducción y el 50% en la parcela. Por ejemplo, si en este distrito, haciendo números así muy rápidos, se extraen 2.000 millones de metros cúbicos al año, con la eficiencia que estamos logrando ahorita, que es muy buena, se pierden alrededor de 1.000. O sea, 1.000 no consumen las plantas, ¿verdad? Entonces, nos dimos la tarea de ver esas pérdidas y vimos que 50% en la conducción y 50% en la parcela. Entonces, con la modernización de las obras de riego que está apoyando con agua el gobierno federal al productor, el productor pone el 50%, con agua lo apoya con el 50%, nos dimos a la tarea de empezar a trabajar en la parcela. Y tienen razón, se piensa que los riegos superficiales son los que pierden más agua. Nosotros empezamos a trabajar en la parcela con riegos superficiales. ¿Por qué hicimos eso? Porque nos dimos cuenta que los riegos presurizados, en el corto plazo, nosotros tenemos del total de la superficie, solo el 10% es presurizado. Y en el corto plazo no vemos cómo pueda incrementarse a más del 15%, 20%. Entonces dijimos, vamos a tecnificar el riego superficial. Y hemos logrado eficiencias a nivel parcelario superficial iguales o mejores que algunos sistemas de riego presurizados. Hemos logrado eficiencias hasta del 85% en algunas partes, ¿verdad? Entonces, con eso, en la parte de operación, nos dimos cuenta que no basta con revestir canales o entubar canales, todo eso. Tenemos que trabajar con la gente también y empezamos un proceso de aprendizaje con la gente de operación y vinculamos al técnico que da asistencia técnica en la parcela, que es otro programa institucional que se llama Riego por Gravedad Tecnificado, donde aquí la Conagua apoya con el 75% del costo y el 25% lo pone el productor. Y es de esa forma como vinculamos la operación y la parcela, como estamos logrando por segundo año consecutivo eficiencias mayores del 50%, que yo pienso que es la aspiración de cualquier distrito que riega por gravedad. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Pasamos a Perú entonces. Milton, seguridad hídrica es un tema clave en el país, desde todo punto de vista. Seguridad hídrica para las ciudades, Lima es la segunda ciudad desértica del mundo, seguridad hídrica para la seguridad alimentaria. Entonces, quisiéramos pedirte que comentes, por favor, como ministro, sobre todo de Agricultura, cuáles fueron las iniciativas más importantes que desarrollaste o que sucedieron en el Perú en el quinquenio pasado para fomentar el desarrollo del tema riego.
De acuerdo. Bueno, quiero empezar también agradeciendo la invitación para poder estar aquí compartiendo nuestras experiencias entre todos los colegas latinoamericanos. Y bueno, efectivamente el gobierno que acaba de terminar en Perú tuvo como objetivo mejorar en general la eficiencia en el manejo de los recursos hídricos. Y creo que el tema más importante fue, nosotros en el Perú tenemos una instancia que se llama el Acuerdo Nacional. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional es una plataforma de discusión en la que están representados todos los partidos políticos, están representados los gremios empresariales, los sindicatos, instituciones de la sociedad civil, colegios profesionales, etc. Hay un gran esfuerzo para identificar y promover políticas de Estado. Y en ese sentido, en el año 2014, se estableció la política 33 que tenía que ver con la promoción de un uso sostenible y sustentable del agua en el país. Y dentro de esta política 33, en la que, como digo, todos los actores importantes y relevantes del país se comprometen a cumplirlos, está desde promover un manejo integrado de la cuenca, respeto a la autonomía de la Autoridad Nacional del Agua, promover también políticas de acceso universal al agua entre los distintos usos, mejorar las eficiencias, etcétera. Una serie de características que debería tener una política de manejo de recursos hídricos de acuerdo a los consensos ya establecidos. Y eso fue una primera medida que ayudó mucho. Luego, a partir de eso, hemos ido sacando también normas y tomando decisiones de política que contribuyen a que esa política que es expresada como un deseo se termine materializando. Por ejemplo, nosotros, ahora que he escuchado hablar mucho del uso del agua subterránea, en el Perú, 1/3 de la población está concentrada en Lima, y lo que empezó a pasar es que las industrias empezaron a perforar pozos para extraer el agua en sus procesos productivos. Pero como en realidad las empresas del agua, las prestadoras de servicio, no le daban el servicio de tratamiento de esas aguas, no se les podía cobrar una tarifa. Incluso la empresa de Lima, que se llama Sedapal, entabló juicios contra varias empresas que tenían esta costumbre de extraer el agua subterránea. Nosotros sacamos un decreto legislativo, el Congreso de la República nos dio facultades para legislar al Ejecutivo, en el que se estableció un derecho de pago de las industrias que extrajeran agua del subsuelo para tener una tasa por monitoreo y por sostenibilidad del recurso hídrico, con lo cual tenemos un monto equivalente a la tarifa que lo que va a permitir es que el agua se use, el agua del subsuelo, que es la gran reserva de agua de Lima, no se use de manera indiscriminada. También hicimos otras reformas, por ejemplo, las juntas de usuarios, sacamos una ley de modernización de ellas, porque también teníamos sistemas electorales con representación indirecta. Es decir, siempre grupos de delegados se elegían, que a su vez elegían a una autoridad por valle, por microcuenca y así sucesivamente. Esto llevaba a que en realidad esto era como
como las selecciones de la FIFA y de las federaciones de fútbol. Era muy fácil mantener el status quo a partir del manejo de los delegados que entraban en una sala. Entonces introdujimos un método de votación universal, donde ya no hay estas democracias indirectas, y esto coadyuvó a la renovación de los directivos y ha permitido empezar a trabajar de una manera más adecuada. Hemos también a nivel normativo modificado, también vía decreto legislativo, la forma en la que se calculan las tarifas de agua y saneamiento en todo el país. Antes se permitía amortizar las inversiones, cubrir la operación y mantenimiento, pero lo que no se consideraba como un componente de la tarifa era un monto para la conservación de la cuenca, sobre todo en las partes altas, con medidas de reforestación y otras medidas que pudieran coadyuvar otra vez a tener un manejo más eficiente de la cuenca y también como una especie de compensación de la parte baja hacia las partes altas. Esto está dando muy buenos resultados. Ya hay experiencias en Cusco, en San Martín, que son provincias del Perú, donde han sido ya tomadas incluso como ejemplo en muy poco tiempo. Todo esto, estas medidas que son más bien de carácter regulatorio, fueron acompañadas también de medidas de un esfuerzo financiero importante por parte del Estado. Las grandes irrigaciones en el Perú se hacían en la costa porque el 95% del agua en el Perú se van hacia la vertiente oriental, pero en realidad la población, 2/3 de la población viven en la vertiente occidental, con lo cual se da la paradoja de que Perú está entre los países con mayor disponibilidad de agua. Sin embargo, en la costa tenía un estrés hídrico, como lo vimos en alguna de las láminas que vimos, un estrés hídrico grande. Las grandes irrigaciones se han hecho en el Perú, en la costa, pero haciendo trasvases desde la cuenca, desde la vertiente oriental hacia la vertiente occidental, embalses, túneles trasandinos y luego sistemas de distribución de agua. Sin embargo, para las poblaciones que viven en los Andes, no teníamos programas de embalses y de irrigaciones, sobre todo para las poblaciones que viven sobre los 2.000 metros de altura. Esto lo hicimos en complemento a los otros y nos ha permitido haber iniciado proyectos que llevan a que más de 100.000 hectáreas, ya seguramente a partir del próximo año, puedan ser irrigadas en zonas de minifundios muy chiquititos con una pequeña agricultura de subsistencia que ahora tiene acceso a sistemas de riego regulado. Y eso es básicamente lo que se ha hecho. Seguramente estoy dejando de lado algunas cosas, pero en el ámbito del manejo integrado del agua. Gracias, Milton. Pasamos a España entonces. Y Alberto, queríamos pedirte por favor que comentes los avances en materia de modernización que han tenido lugar en España para mejorar la eficiencia en el uso del agua y cuáles de estos avances consideras tú que podrían ser aplicables al caso de América Latina. Muy bien, buenos días, muchas gracias también por la invitación. Yo empezaría por situar la modernización del riego en España en los años 90, cuando el gobierno trata de hacer un ejercicio de planificación hidrológica para todo el país en todos los ámbitos y se descubre la necesidad de modernizar, podríamos decir que el 40% del regadío, que era antiguo en el sentido que había sido desarrollado pues, en los años 20, 30, 40, 50 o 60, y que tenía un nivel de tecnificación muy baja, como se ha mencionado aquí, en Argentina o México. Y bueno, entonces en el año 96 se inicia esa política de modernización que tiene
yo diría, dos etapas. Una primera etapa primero de análisis de cuál era la situación, segundo de transformación de los regadíos con una orientación y una ambición global, es decir, que no solo era la técnica de riego, sino que era también los caminos, el tema rural, las parcelas, etc. Y en la idea de utilizar sistemas presurizados, ¿no? Y ya en el año 2006, 2007, 2008 se va viendo, en particular en el 2008, se ve que, pues que el sistema funciona bien, se han transformado 1.400.000 hectáreas y el consumo eléctrico de los regadíos se ha disparado. Se ha disparado porque eran regadíos que se regaban por gravedad y pues los sistemas presurizados requieren energía. Al mismo tiempo, en el año 2007-2008 se produce en España también la reforma del sector eléctrico. La tarifa eléctrica para el riego se multiplica y se produce pues una alarma económica por parte del sector, donde en lugar de la componente eléctrica pues empieza a ser un gasto que podía ser el 200, 300, 400 o 500 dólares por hectárea, una cuota eléctrica altísima. Y entonces, bueno, lo último que en este ciclo de modernización pues se ha puesto en el centro de la cuestión es la optimización del uso energético. Por tanto, se cierra el ciclo y podemos decir que en España pues, el 70-80% del regadío ya utiliza sistemas presurizados, ya sea por riego localizado o por otros sistemas de riego como de aspersión. La tarifa o el consumo eléctrico se ha disminuido mucho porque el propio sector empezó a tomarse en serio por motivos económicos la importancia que eso tenía y por completar el análisis y la presentación brevemente podemos decir que el sistema pasó de sustituir consumo de agua por un aumento del consumo eléctrico. Posteriormente eso genera el daño económico y el coste económico importante, y ahora el proceso podríamos decir que está situado hoy en día en un escenario en el que el consumo de agua ha disminuido, es decir, estamos produciendo lo mismo en términos de producción física, pero más en producción económica, porque el riego presurizado permite un control del riego mucho mayor y por tanto una eficiencia técnica mucho mayor y un mayor control de los cultivos, y posteriormente también una reducción del consumo eléctrico por la optimización. Y termino con un comentario, y esto normalmente no se suele mencionar, de hecho aquí no se ha mencionado. En España la modernización del regadío ha tenido esas consecuencias que he resumido, pero también ha tenido una consecuencia muy importante en la vida del agricultor. Es decir, la tecnificación del riego acarrea o lleva el beneficio no solo de una mejor técnica del riego, un mejor control del agua, sino una vida mejor del productor, que ha introducido innumerables mejoras técnicas y sistemas de control que le permiten pues, llevar una vida como la que llevamos los ciudadanos normales, de no trabajar por la noche y de poder controlar su sistema pues, con todas las tecnologías que hoy existen. Por tanto, en resumen, ese proceso de unos 20 años que podemos decir que ya está terminado y que bueno, pues la consecuencia es una mayor rentabilidad, mejor vida del productor y una menor huella hídrica por euro producido y por hectárea y también por unidad física de producto. Muchas gracias, Alberto. Creo que es muy interesante la evolución del sector de riego en España en el pasaje de, digamos, primero de alto consumo de agua, bajo consumo de agua, alto consumo de energía y luego una optimización de los dos productos, ¿no? Muchas gracias. Sé que estamos corriendo contra reloj, pero empezamos un poquito tarde. Me gustaría abrir las preguntas al público, si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los panelistas. Sí, si se puede identificar, por favor. Aquí hay una pregunta, dos. Tenemos tres preguntas, o cuatro, una para cada panelista idealmente. Hola, buenos días, soy Eva Hernández de WWF. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que se ha hablado mucho de eficiencia en el uso del agua,
pero se ha hablado muy poco de diversificar soluciones a la hora de dar seguridad a la producción de alimentos, que yo creo que es más relevante que solo conseguir mayor eficiencia por gota de agua. Por otra parte, también me gustaría recordar que la modernización de regadíos en España no ha tenido solo buenas consecuencias, sino que se nos ha vendido muchas veces, en la mayoría de los casos, y ha recibido financiación europea para ahorrar agua, y lo que nos hemos encontrado es que ha tenido un efecto rebote, que una mayor eficiencia, y quiero resaltar esto, una mayor eficiencia no quiere decir una mayor sostenibilidad, y que no hay que perder de vista todos los factores que rodean a la producción, a las obras, a las inversiones, porque si solo nos concentramos en un punto podemos tener ese efecto rebote que hemos visto en muchas modernizaciones en España, en las que no ha habido ahorro de agua, entendiendo ahorro de agua como que no se ha liberado agua para otros usos, que se ha comentado ya, que están apareciendo en escena, ni para abastecimiento urbano, que en algunos casos todavía hace falta en algunas regiones de España. Ese es el... Muchas gracias. Tomamos 3 o 4 preguntas, o 3 más. La señora... Abel, la señora estaba antes, perdón. Tengo que hacer uso de mis atribuciones como moderador. Perdón, Abel. Gracias. El señor Álvarez desarrolló una oración, más bien mencionó una oración sin desarrollarlo cuando habló de acceder más al conocimiento científico. En Argentina está el Instituto Nacional del Agua y en Mendoza está la sección que tiene que ver con el tema agrícola. ¿Cuál es la vinculación o cuál es el rol que ha tenido el INAH con respecto a este concepto de acceso al conocimiento científico? Mi pregunta es relacionada a eso. Yo quisiera muy rápidamente me dijeran qué están haciendo en materia tecnológica para medir la humedad del suelo, que en definitiva es lo que interesa, y qué están haciendo para medir la evapotranspiración, que es lo que realmente la planta utiliza, porque yo creo que la tecnología nos está llevando a un control mucho más preciso. Quería saber de los avances en América Latina y en España en esos dos aspectos específicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿nadie más? Muy bien, empezamos. Alberto, ¿te parece con la pregunta de WWF sobre el tema de que no siempre el aumento de eficiencia repercute en una mayor sostenibilidad y la cuestión también de la competencia por el uso del recurso hídrico, ¿no? Bien, yo creo que es un planteamiento correcto, que efectivamente no tiene una cosa que dar lugar a la otra, y el triple dividendo es un objetivo social, ambiental y económico que es difícil de lograr. No obstante, yo creo que el regadío hay que verlo desde una óptica como sistema global, en la cual, como ha dicho Abel, el objetivo es que el aporte hídrico del regadío pues tenga un aprovechamiento en evapotranspiración de la planta lo más directo posible, porque eso es reducir el consumo al máximo. Pero cuando uno tiene estos sistemas con un control no solo del agua, sino de otros aspectos como son plagas, enfermedades, pues también logra disminuir la fertilización, logra disminuir el control de los productos de control de cultivos, y yo creo que ese es el balance global. Entonces, yo creo que desde una óptica global, creo que la eficiencia del regadío en estos términos que estoy diciendo también permiten una reducción del uso de insumos agrícolas, una agricultura de mayor precisión y, por tanto, a la larga, yo creo que sí tiene unas ganancias de eficiencia ambiental o de ese tipo. Y, finalmente, la pregunta sobre la competencia por el agua, pues es evidente. Y creo que van a viajar mañana a otra zona de España y se darán cuenta pues, de que España es un país en general árido, semiárido, y como en todas las zonas del mundo donde predomina este tipo de geografía, clima, pues la competencia por el agua es el día a día de la gestión del agua. Yo creo que en el caso de España la modernización ha permitido reducir el consumo de agua global. Y cuando hablamos del consumo de agua tenemos
que hablar de el consumo que se pierde, el consumo evapotranspirado. Yo creo que ahí hemos reducido el consumo, no mucho, pero ligeramente, y todo lo que se aporta y no se evapora, no se evapotranspira, pues sigue estando en el sistema. Yo creo que en ese sentido, pues el balance de todo esto ha sido una reducción del consumo ligera y no general, pero globalmente sí. Gracias. José Luis Álvarez, ¿quieres tomar? Bueno, un poco para contestar las dos preguntas y después vincularlo. Cuando yo decía lo del conocimiento científico, realmente cuando nosotros vemos qué hemos hecho por el agua subterránea, concretamente, y el gobierno federal había conformado el Instituto Nacional de Aguas, que lamentablemente en los últimos 15 años se ha venido deteriorando y cada vez hay menor cantidad de gente. Lo que no teníamos eran métodos científicos permanentes de seguimiento, sino había movimientos esporádicos. Y esto nos genera que hoy nosotros no podamos tener una película de los últimos 50 años de qué pasó con el agua subterránea. Nosotros recién ahora estamos incorporando drivers de información permanente en los pozos de agua subterránea para conocer la cantidad de agua que bombea, la calidad del agua, porque determinamos la salinidad en ese momento, y lo otro que vemos es el movimiento de la napa subterránea. Entonces, ahora vamos a empezar a tener una información muy importante, pero hay algo que todavía no conocemos y que todavía era más importante y que nosotros no habíamos visto y no hemos visto mucho en Latinoamérica este tema, que es medir la antigüedad del agua. O sea, cuánto tiempo transcurre desde que el agua se infiltró y cuándo la sacamos. Nosotros sabemos que en Mendoza tenemos una gran cantidad de agua subterránea, en algunos casos subutilizada y en otros casos sobreexplotada. Lo que no sabemos es, al no tener todo este conocimiento de la antigüedad del agua y de cómo se ha ido explotando y cómo varían las napas en los momentos de mayor explotación en tiempo real, no nos ha permitido poder tomar decisiones acertadas. Entonces hemos hecho que se sobreexploten zonas y otras que prácticamente no hayan tenido ninguna posibilidad de fomento. Esto es lo que yo me refería cuando hablaba del conocimiento científico. Creo que esta información no la tenemos. Entonces nosotros, para poder tomar decisiones acertadas en el futuro, necesitamos tener este conocimiento. Y por eso que propiciamos el diálogo política-ciencia. Yo, como administrador, necesito tomar decisiones, pero si no tengo toda la información, seguramente me voy a equivocar, porque no tengo toda la información. Entonces, creo que esto es clave. Y se vincula con lo que decía Abel. Nosotros ya hemos desarrollado indicadores de gestión que antes eran algo que era para el conocimiento estadístico de que cómo escurría el agua y cómo tenía a un instrumento de gestión. Nosotros sabemos permanentemente cuál es la reserva que tenemos de agua en cordillera, cuánto escurre por nuestros ríos, a cada un minuto tenemos la información. Cuánta agua tenemos en los embalses, cuánta agua en los canales principales, cuánta agua en los canales secundarios, y ahora incorporamos los sensores de humedad en suelo. Entonces sabemos, cuando se aplica la lámina de agua de la manera más eficiente posible, cuánta le ha llegado a la raíz, y de acuerdo por tipo de cultivo, vemos si hay que volver a hacer una aplicación o no. Sumado a eso, algo que hasta nunca habíamos tenido en cuenta, que era el efecto de la lluvia. Nosotros la lluvia no la consideramos en nuestro balance hídrico. Entonces ahora la consideramos, entonces tenemos una red de pluviómetros, tenemos más de 150 pluviómetros, entonces en las zonas que llovió mucho y que el indicador de humedad de suelo me dice que no hace falta irrigar, no irrigamos. ¿Qué me hace eso? Lo que preguntó la señora, que nosotros tenemos que muchas veces que liberar agua que generan otras actividades económicas, por ejemplo el turismo, y que nosotros la tenemos que suspender porque no podemos, al tener una cantidad restringida de agua, no podemos liberar, y por ejemplo aquellos que hacen rafting, en determinado momento pensaban que ese fin de semana iba a haber agua, como nosotros teníamos una cantidad de agua en el oasis que no necesitábamos erogar agua, y no pudieron cumplir sus actividades, teniendo los paquetes turísticos vendidos, todo eso. Eso nos ha generado múltiples conflictos. ¿Cómo lo hemos arreglado? Con el diálogo. Nosotros tenemos los consejos de cuenca donde nos ponemos de acuerdo, por lo menos en cómo vamos a hacer las erogaciones, y tratamos de que estas erogaciones puntuales no nos generen pérdida de competitividad o pérdida de negocios del sector turístico. Entonces todo esto que hace en un periodo donde hemos tenido el 50% del agua de un año y medio, ¿cómo poníamos de acuerdo todas las actividades económicas? Pues en una mesa de diálogo, como nos lo explicó Perú recién,
donde todos los sectores están sentados, desde las ONG, los colegios profesionales, todas las actividades, no solo la actividad agrícola, que es la que se lleva la mayor porcentaje del agua, sino todas aquellas que generan trabajo y que generan valor agregado. Realmente es un tema muy difícil, pero creo que hace a lo que tenemos que hacer. Y lo que digo, el conocimiento científico nos va a permitir equivocarnos menos. Gracias, José Luis. Yo creo que este es un punto central, el que comentabas recién sobre la concertación y el diálogo entre los distintos usuarios del agua. Quisiera ser un poquito provocativo y cualquiera de los países representados aquí, me gustaría pasar a Perú, donde mencionaba antes que la Agencia Nacional del Agua está bajo la órbita justamente del Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Entonces, si bien casi todos los países de la región latinoamericana han implementado mecanismos de consulta y de asociaciones de usuarios, comisiones de usuarios que asesoran a los organismos de cuenca, en muchos países vemos la preeminencia del sector agrícola sobre los demás sectores. ¿Tiene algo de sentido esto? No es una pregunta, es una afirmación. Tiene algo de sentido porque, como dijimos, es el mayor usuario del agua, pero al mismo tiempo este arreglo institucional genera muchas críticas porque justamente el mayor usuario del agua es el que tiene mayor peso y muchas veces puede tener más poder en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, te lo iba a preguntar, José Luis, a ti, pero voy a pasar a Perú porque este es un tema clave en la administración de los recursos hídricos en Perú. Milton, no sé si quieres reflexionar cómo se está administrando el agua y cómo ustedes enfrentan este reto de que sea ecuánime, que sean ecuánimes las decisiones sobre, digamos, distribución del recurso cuando el organismo central está bajo la órbita de uno de los usuarios principales, ¿no? Sí, a ver, la tradición de las últimas décadas en el Perú es que el manejo del agua ha estado bajo el ámbito del Ministerio de Agricultura, directamente. Antes de que existiera la Autoridad Nacional del Agua, existía el Instituto Nacional de Recursos Naturales que dependía en la línea funcional del Ministerio de Agricultura. Sus funcionarios eran funcionarios del Ministerio de Agricultura. Y esto llevaba a todas las ineficiencias que ya conocemos en relación al manejo del agua. Siempre se privilegiaba el uso agrícola y en tanto la población agrícola tiene un peso político electoral mayor que otras poblaciones, entonces era muy difícil cambiar esa situación. Las reformas que se hicieron hace aproximadamente una década nos llevaron a crear la Autoridad Nacional del Agua con autonomía técnico-administrativa y funcional. Es decir, hoy día la Autoridad Nacional del Agua, si bien está adscrita al Ministerio de Agricultura para fines de manejo presupuestal con el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene esa autonomía y tiene un directorio multisectorial en el que también está representado el sector privado. No solamente hay directores del Ministerio de Agricultura, hay del Ministerio de Vivienda, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, de ONGs, etcétera, y hacen un directorio. Sin embargo, es cierto que todavía se nota la influencia del sector agricultura. En la medida en que el ministro de Agricultura es el que recomienda la elección del presidente de la Autoridad Nacional del Agua, obviamente el ministro de Agricultura le hará recordar de cuando en cuando al presidente de la ANA quién fue el que lo nombró. Entonces, ahí sí tienes razón, no se ha terminado de romper esa dependencia, pero sí se ha hecho, hoy día las cosas funcionan mucho mejor en el buen sentido que lo que era, por ejemplo, una década atrás. El debate en el Perú en algún momento es con el Ministerio del Ambiente. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente tienen dos peleas, aguas y bosques. Bosques en tanto son de conservación,
Es claro que está en el Ministerio del Ambiente, pero cuando son de explotación están en el Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio del Ambiente sí tiene una cruzada muy fuerte para tener bajo el ámbito del Ministerio del Ambiente a estos dos sectores. Sin embargo, por otro lado, la percepción que tiene el Ministerio del Ambiente en el Perú no es muy buena. No es muy buena porque se le asocia mucho a estándares ambientales demasiado elevados que ha generado que varias actividades económicas de distintos sectores tengan unos sobrecostos bastante elevados. Entonces, mientras se termina esta discusión entre ambiente y agricultura, yo creo que seguirá, y en el nuevo gobierno no se ha tratado este tema, y lo más probable es que continúe el arreglo institucional que prevalece hoy. Muy bien, muchas gracias, Milton. Luego vamos a tener una presentación de la CONAGUA, de la Comisión Nacional de Agua de México, y seguramente vamos a escuchar cómo México ha avanzado en montar una estructura institucional que resuelve de alguna manera la cuestión de la multisectorialidad, ¿no? Pero ya que hablamos de México y me quedan 3 minutos para José Luis y para Alberto, muy brevemente, nos mencionaste todos los avances que había hecho Sonora en la mejora de la eficiencia en el distrito del Yaqui. Si podrías comentar cuáles son los retos, los desafíos principales que estarían viendo en Sonora en estos momentos. Claro. Y tratando también de responder un poco la pregunta desafortunadamente es muy poco el tiempo que puede, ¿verdad? Uno, pero se habla del término de eficiencia porque en los distritos de riego es el parámetro que tenemos para medir si avanza o no avanza, pero obviamente estamos conscientes que para poder, en cuencas donde la disponibilidad está ya asignada, ¿sí?, la única parte para otros usos va a ser que seamos más eficientes en la agricultura. Porque la agricultura, como decían ahorita, es la actividad que más consume agua y que tenemos un porcentaje alto que podemos echar mano, ¿verdad? Y también tratando la pregunta de Abel, nosotros estamos monitoreando y midiendo desde la raíz de la planta. Hay un grupo de ingenieros que están midiendo desde la raíz de la planta y el éxito que se ha tenido es que se miden todos los puntos de operación del distrito, ¿verdad? Para la cuestión de la evapotranspiración tenemos estaciones climatológicas donde a diario nos está dando los consumos de evapotranspiración, ¿sí? Y de esa manera estamos viendo, ¿no?, el consumo, y entonces pasar de la gestión del suministro a la gestión de la demanda. No hay de otra. Tenemos que buscar de esa manera la cuestión que en la agricultura. Y el mensaje que yo quisiera dar es que el sector agrícola es donde las otras actividades están volteando para obtener el agua en las cuencas donde ya está asignada otra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ese porcentaje que existe todavía en muchos distritos de riego de Latinoamérica, ¿verdad?, que de cada 1000 litros la planta consume nada más el 35%, tenemos que luchar por incrementar esa eficiencia, ¿verdad?, por llegar a eficiencias mejores, y yo pienso que sí se puede lograr porque nosotros lo estamos logrando. En distritos más ineficientes ya tenemos eficiencias que andaban alrededor del 30% globales, estoy hablando de eficiencias globales. Ya estamos llegando al 40% y nuestra meta es que lleguemos en un lapso de 5 años máximo, llegar a eficiencias del 46, 47%, que es el sueño de muchos distritos de riego, ¿verdad? Y sí estamos conscientes que tenemos que producir más con menos agua. ¿Por qué? Porque la población va a requerir agua para tomar, pero también va a requerir alimentos para comer, ¿verdad? Muy bien, gracias José Luis. Entonces tenemos la última pregunta para Alberto. Si pudieras comentar brevemente también el tema del financiamiento del riego en España. ¿Cómo se han financiado las obras importantes de modernización, en particular desde el año 2000, cuando se implementó el Plan Nacional de Regadíos?
Bien, el sistema tenía, digamos, dos partes. Una parte aportada por el Estado, por las administraciones públicas del Estado y también de las comunidades autónomas, que eso podría ser la mitad, y la otra mitad de las inversiones pues, son sufragadas por los propios beneficiarios con unas condiciones financieras muy favorables de periodos largos de devolución y tipos preferenciales de créditos. O sea que podríamos decir que esas son las condiciones. 50% público, 50% privado, y la parte privada pues financiada en unas condiciones muy favorables. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos justo a tiempo. Les quisiera agradecer. Sí, adelante. Un minuto. En la charla anterior yo escuché hablar sobre el derecho humano al agua, que creo que está muy bien. Nosotros venimos trabajando en un programa que se llama Ciudadanía del Agua. Acá traigo, que les quiero dejar, un manual, que es el que le entregamos a todos los chicos de la escuela, porque nosotros entendemos que para ser ciudadano del agua, no solo hay que tener el derecho al agua, sino también hay que cumplir con los deberes que el agua nos exige. Entonces lo que tratamos con estos libros es de enseñarles los deberes que hay que tener como para ser ciudadano. Entonces yo les voy a dejar acá, al que los quiera, este es para la escuela primaria y está, se llama Aquabook, porque precisamente tratamos que los chicos los incentiven como el Facebook, y tengo muchos de estos para el que le quiere, que interesa, para ver cómo estamos trabajando todo el tema educativo, porque entendemos que para poder ser más eficientes y para que el agua nos rinda más adelante, necesitamos jóvenes formados con una mentalidad totalmente distinta a la que teníamos nosotros. Así que en eso estamos trabajando hacia el futuro y gracias por permitirme decirlo. Y bueno, tengo estos libros a disposición para el que los quiera. Muy bien.